Cuando uno piensa en la formación de una persona que va a ser sacerdote o religioso, también cuando piensa en una mujer que elige ser religiosa, una de las primeras palabras que se le ocurren es vocación. ¿Es también el sacerdocio una manera de realizarse o significa dejar de lado realizaciones personales para entregarse al servicio? No, yo no creo en una visión, digamos, dicotómica entre el sacerdocio y la realización personal, sino estaría diciendo que Dios me llama a hacer algo en lo cual yo no sería feliz. La vocación no tiene que ser entendida como, digamos, el último recurso de alguien que no pudo encontrar nada mejor que hacer en la vida, o de alguien que tiene, no sé, miedo al matrimonio o que tiene... Sí, dificultades. Claro, dificultades en la vida. La vocación ha de ser entendida como una respuesta que el hombre da libremente, porque eso también es otro punto interesante, a una llamada que Dios le hace, a una invitación que Dios le hace. Y esa invitación es para que uno encuentre la felicidad a la que todo hombre está llamado en ese estilo de vida, en ese modo de vida dentro de la iglesia. O sea, dentro de la iglesia la cuestión de la vocación no es privativa de los religiosos y de los sacerdotes. Todos dentro de la iglesia tenemos una vocación común que se denomina la vocación a la santidad, es decir, estamos llamados a ser hijos en Jesucristo, es decir, a ser hijos de Dios en Jesucristo. Y dentro de esa llamada universal que todos tenemos, a algunos les es concedida por Dios la vocación al sacerdocio o a la vida religiosa. Pero de ninguna manera uno puede interpretar el sacerdocio o la vida religiosa como, digamos, el premio consuelo de aquellos que no pudieron encontrar otra cosa. Y tampoco someterse a algo que no va a disfrutar o con lo que no va a ser feliz. Cual, exactamente, o sea, lo principal que se pone en juego dentro de la vocación es este vínculo entre la voluntad de Dios y mi felicidad. Pero cuando yo logro descubrir, y eso es un proceso que se hace a lo largo del tiempo. Eso te iba a preguntar, en tu caso puntual, ¿cómo fue que descubriste que era tu vocación, que era tu misión? Bueno, cada persona que está llamada a esta vocación tiene una historia particular. La mía creo que no es algo extraordinario como quizá alguno puede imaginar. O sea, no se trata de que uno recibe una iluminación divina directa del cielo y ahí mismo descubre que tiene que hacerse sacerdote, sino que uno lo que hace es un juicio usando la inteligencia sobre la propia vida, sobre lo que Dios me va diciendo a lo largo de la vida y, digamos, que es aquello que a mí me va a conducir a la felicidad, siguiendo aquello que Dios me va diciendo, sabiendo que Dios es aquel que quiere mi felicidad, porque me creó. Entonces, si Dios me creó, me hizo desde su bondad, desde su amor, para ser feliz, no para sufrir. Porque si no estaríamos hablando de que Dios sería alguien sádico, claro. Nada más lejos de la imagen de Dios que nos ha transmitido Cristo y nos transmite la Sagrada Escritura aún hoy en día. Entonces, digamos, esta relación vocación-felicidad es esencial. O sea, uno está llamado por Dios a la felicidad y uno tiene que hacer el trabajo de descubrir qué es aquello que a mí me va a ayudar a realizarme. Concretamente, en lo que hace a mi vocación y a mi proceso vocacional, llamémosle, fue un proceso bastante sencillo en el sentido de que se dio sin grandes traumas en mi vida. O sea, para algunos la vocación es algo que descubren después de una profunda conversión o en una situación límite de la vida en la cual hacen un cambio. Mi historia es mucho más simple. Yo siempre fui un chico de parroquia de más chico y en un momento de mi vida me fui a estudiar cuando terminé el secundario. Abogacía habías empezado, ¿no? Abogacía estudié yo hace 3 años en la Universidad de La Plata. Y, digamos, la cuestión de la vocación yo creo que estuvo siempre presente, pero uno tiene evidentemente ciertos condicionamientos sociales, familiares y de muchos tipos que quizá impiden que uno se plantee con seriedad la pregunta y a lo mejor también la edad no era la adecuada. Uno, aunque parezca poco tiempo, no tiene la misma visión de las cosas a los 18 años que cuando ya ha tenido un cierto recorrido. ¿A qué edad empezaste la formación? La formación yo la comencé a los 21. Entonces,
la inquietud por comenzar la formación vino básicamente estando en la facultad, estudiando, haciendo una buena carrera, teniendo sus amigos en la facultad, teniendo buenas notas también, pues siempre me ha ido bien en los estudios. Buen estudiante. Sí, y digamos, era visto desde un punto de vista meramente humano, yo era el alumno, no sé si modelo, pero un buen alumno. Iba a ser un buen profesional, o tenía perspectivas de ser un buen profesional, tenía el estudio de abogado ya de mi viejo montado, o sea que no tenía que hacer demasiado trabajo una vez que me recibiera para conseguir algún lugar para desenvolverme, con lo cual, digamos, mi vida parecía ordenada y encaminada dentro de lo normal, llamémosle. De lo habitual, sí. Pero bueno, en un momento surge evidentemente la inquietud por algo más. Que esa inquietud por algo más yo creo que es propia de toda persona. O sea, todos en algún momento de la vida, antes o después, nos preguntamos si estamos llevando bien la vida, si estamos haciendo lo que nos hace felices o no. Entonces, en mí surgió esa inquietud, y esa inquietud, primero yo intenté canalizarla por el lado de lo académico, digamos. Lo primero que me pasó por la cabeza fue pensar que quizás estuviera teniendo una crisis. Que la abogacía no era lo tuyo, digamos. Claro, una crisis a nivel profesional, y que simplemente necesitaba cambiar de orientación académica. De hecho, llegué a ir a la Facultad de Económicas a consultar por algunas otras carreras. Pero bueno, después con el tiempo uno se va dando cuenta que no, y también Dios va trabajando y va moviendo el corazón para que vos veas y te des cuenta que en realidad no es simplemente una cuestión académica lo tuyo, sino que pasa por algo más profundo. Y a su vez Dios, para hacerte ver eso, se vale de cosas concretas y de cosas humanas. Porque, te vuelvo a decir, cuando uno piensa el tema de la vocación, no lo debe pensar como un ángel que baja del cielo y se hace presente para decirte a vos qué es lo que tenés que hacer. O sea, Dios no trabaja de esa manera, Dios no trabaja imponiéndose, Dios trabaja proponiendo. Y proponiendo y provocando la libertad de la persona que tiene enfrente, en ese caso la mía. Entonces, yo en un momento me vi muy movilizado por la figura de Juan Pablo II. Yo no sé si vos recordás que en el año 2011 Juan Pablo II fue beatificado. Sí. Y después posteriormente fue canonizado, fue declarado santo. Pero bueno, en aquel momento estuvo de nuevo en boga y se habló mucho en la iglesia de la figura de Juan Pablo II como alguien muy importante para la iglesia y para el mundo. Entonces yo comencé a digamos, indagar un poco más sobre su vida, a informarme más sobre lo que había hecho como papa, sobre quién era como persona, cómo había sido su proceso de crecimiento en la fe y de descubrimiento de su vocación sacerdotal, y me encontré con una personalidad fascinante. Y no fascinante solamente desde el punto de vista del carisma que puede tener, o que tuvo evidentemente Juan Pablo II, sino fascinante desde lo simple y lo escondido de todos los días de su vida. Entonces, ese atractivo que naturalmente suscita una persona que está tan compenetrada con Dios y que está tan unida a Dios, para mí fue una cosa muy movilizante. Entonces, llegó un momento en el cual me encontré no solamente admirado por esa figura tan grande que fue Juan Pablo II, sino pidiéndole, rezándole. Recuerdo que en una parroquia de La Plata, a pocas cuadras donde yo vivía, en ese momento habían puesto un cuadro de Juan Pablo II en el templo, y bueno, yo me encontré pidiéndole ese cuadro, de hecho pidiéndole a Juan Pablo II, mirando esa imagen, que por favor me ayudara, que me tirara un salvavidas a ver qué tenía que hacer yo con mi vida. Y no era porque en ese momento yo estuviera pensando ser sacerdote, era porque me encontraba, digamos... Había un vacío, algo sin resolver, algo que no se... Sí, yo no lo llamaría vacío, yo lo llamaría, quizá había un exceso de energía, llamémosle. O sea, yo estaba buscando realmente qué era lo que me iba a hacer feliz y dónde me iba a realizar. O sea, no era una cuestión de que lo que yo estaba haciendo fuera algo malo o me hiciera infeliz. A mí me gustaba mucho estudiar abogacía, me gustaba mucho estar con mis amigos de la facultad, pero bueno,
evidentemente notás que falta algo. Y yo no llamaría un vacío existencial lo que yo sentía. Yo más bien sentía un impulso que venía de dentro y que me llevaba a mí a buscar algo más. Y bueno, finalmente en ese buscar algo más, en ese proceso de ponerme frente a Dios y pedirle a través de Juan Pablo II que me ayudara, viendo el ejemplo de muchos sacerdotes, porque ese es otro punto esencial en el tema de la vocación. O sea, uno, digamos, evidentemente que la vocación es algo que Dios a mí me propone como persona y como provocación a mi libertad, y nadie puede decidir por mí. Pero al mismo tiempo, uno también mira a su alrededor y percibe sacerdotes que viven su vida con una entrega total y que no los ve felices, percibe religiosas que hacen lo mismo y que viven felices, entregadas a su consagración a Dios, ve matrimonios también que viven su matrimonio intensamente y que para ellos fuente de felicidad y de realización y que también lo viven cristianamente dentro de la iglesia. Entonces todo eso a uno lo moviliza y le hace preguntarse, bueno, ¿qué es lo que a mí me falta para ser como ellos? Pues en definitiva, para alcanzar la felicidad. Claro, porque cuando uno ve gente feliz, lo natural es seguir eso y plegarse a la experiencia que vive esa gente para que de alguna manera nos vayan enseñando. Y yo notaba que me pasaba eso con los sacerdotes. O sea, yo me sentía atraído por la figura de los sacerdotes que vivían bien su ministerio, su sacerdocio, que vivían felices y que se veían realizados con... Claro, y sentía el deseo de hablar con ellos, de compartir con ellos, de ver cómo vivían. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra ¿Y cuál fue el momento en donde te diste cuenta? Y el momento concreto fue, como te venía contando, fue delante de esa imagen de Juan Pablo II, digamos. O sea, es algo que uno lo puede contar, pero quizás no pueda transmitir toda la intensidad todo lo que pasa espiritual del momento, pero no fue tampoco una cuestión de que uno escucha una vocecita adentro ni que uno ve nada extraño, sino que fue una certeza interior de que Dios me estaba proponiendo seguir ese camino, sí. Me estaba proponiendo emprender esta aventura que implica entregarle la vida a Él. ¿Y cómo fue el proceso imagino primero de comunicarlo a la familia, a los más allegados? ¿Cómo fue esa parte? Y fue complejo, porque como te venía diciendo hace un rato, uno tiene, no por la familia, sino yo creo que por el propio carácter, uno se pone muchas presiones, muchas metas y exigencias y objetivos que piensa que si no los lleva a cabo se va a defraudar a uno mismo y va a defraudar a los que tiene alrededor. Entonces, a mí me costó vencer, digamos, esa resistencia interior para poder contarlo. Pero bueno, llegó un momento que ya no pude, digamos, manejar más la situación y tuve que decirlo. Entonces, recuerdo habérselo dicho a mis padres y en ese momento para ellos fue un shock, fue una cosa muy sorprendente porque no lo esperaban. Pero al mismo tiempo recuerdo las palabras que ellos me dirigieron, que fueron de mucho apoyo y de mucho acompañamiento. Entonces yo también tengo que estar agradecido por eso, por haber sentido en todo momento el acompañamiento de la familia y el apoyo de los que me rodeaban. Después en otro momento lo fui comunicando a los amigos, a los compañeros de la facultad, a los más cercanos. Tampoco era una cuestión de hacer de esto una... Sí, bueno, pero sí transmitirlo a los más allegados, con los que uno comparte una relación. Y también, bueno, Padre Palermo también, que me acompañó, me ayudó mucho en todo este proceso. Vengo charlando y confesándome con él de toda la vida, entonces también él fue obviamente un punto de referencia insoslayable en todo este proceso. Y recuerdo habérselo contado a él 13 de mayo del 2011, el Día de la Virgen de Fátima, que para aquellos que son creyentes tiene mucha significación. El hecho de que uno en el Día de la Virgen tome una resolución tan importante,
sin saber yo, o sin tener presente yo por otra parte que ese era el Día de la Virgen, porque en aquel momento lo que menos tenía presente era en qué fecha vivía. Sí. Digo, para mí también eso fue un signo muy, muy importante de que lo que estaba haciendo venía bendecido por Dios. Y eso me lo hizo notar el padre Palermo, me acuerdo. Yo no tenía ni idea qué día era. Pero sí, el proceso de comunicarlo fue complejo, pero a la vez fue muy gratificante porque... Haber recibido el apoyo. Exacto, terminé descubriendo que detrás tengo toda una red de personas que me apoyan, me bancan, me sostienen y que al día de hoy son que confían uno de los principales sostenes. En tu decisión. Sí, sí, totalmente. ¿Y cómo han sido estos 5 años? ¿Ha habido en algún momento alguna, no sé llamarlo crisis, pero sí un cuestionarse de vuelta si ese era el camino? ¿O transcurrió? A mí me gusta siempre comparar esto, porque realmente tiene puntos de comparación con el noviazgo en preparación al matrimonio. O sea, uno está en una etapa en la cual está discerniendo, es decir, uno está reflexionando, está rezando, se está poniendo frente a sí mismo y sobre todo frente a Dios para que constantemente se vaya generando un diálogo que permita llegar finalmente a lo que Dios quiere para mi vida y a su vez a lo que yo quiero para mi vida en sintonía con lo que Dios quiere. Y bueno, sí, evidentemente que en algún que otro momento hubo momentos de duda, hubo tiempos donde la cosa se hace más pesada, porque también los hay en un noviazgo o en un matrimonio. Sí. Digamos, en la vida de toda persona hay momentos mejores y momentos peores. Un proceso de consolidación, sí. Sí, yo creo que sí, podríamos definirlo así, digamos, o sea, se va dando un proceso en el cual uno va pasando por altibajos, pero que la decisión de fondo siempre queda sostenida por esa certeza inicial de que Dios me llamó y por las confirmaciones cotidianas que Dios te va dando a través de las circunstancias de todos los días, de que eso es el lugar donde Él te quiere y esa es la forma de realizar tu vida que Él tiene pensada desde siempre para vos. Entonces, si bien es un proceso que tiene sus altibajos, yo creo que en el fondo uno sale fortalecido de todas esas adversidades, si podemos llamarlas así. Después de que se terminen estos 8 años que son, ¿no?, la formación, automáticamente no es la consagración como sacerdote. No. La ordenación sacerdotal es un sacramento, es decir, así como el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, el matrimonio, la unción de los enfermos, la confesión son sacramentos, el orden también lo es. Y como todo sacramento, digamos, la Iglesia tiene un determinado proceso para administrarlo, porque la Iglesia es administradora de los sacramentos. Entonces, dentro del proceso previsto para la administración del sacramento del orden, para conferir el orden sagrado a un varón que se ha preparado para ello, está también el juicio de la Iglesia, que está en cabeza del obispo, asistido por aquellos que durante todos los años de formación te han acompañado, llámese superiores del seminario, directores espirituales, sacerdotes amigos, digamos. El obispo hace una consulta antes de ordenar a una persona. Para saber si esa persona está preparada. Exacto. Porque bueno, el ministerio sacerdotal es una, a la vez de que es una vocación, es una tarea muy importante dentro de la Iglesia, es una tarea y es un compromiso muy importante para la vida de cualquier hombre. Entonces, tiene que ser algo bien meditado por parte del candidato y tiene que ser algo bien pensado por parte de aquellos que lo van a ordenar. Entonces, el hecho de terminar la formación, el hecho de estar en formación, no te confiere automáticamente el derecho a ser ordenado. Eso es un juicio que está reservado a la Iglesia. Uno tiene la idea de la Iglesia como una institución, ¿no? La sitúa dentro de lo que es la organización de una ciudad, de un pueblo, como una institución más. Aquella persona que se forma para ser sacerdote, ¿cuál es la función en realidad que tiene? Bueno, indudablemente la Iglesia es una institución y ocupa un papel muy importante dentro de la sociedad, sobre todo en el campo de la presencia en la cuestión social, pero quien se está formando para ser
religioso, sacerdote o consagrado, indudablemente tiene una visión no distinta, sino más amplia de la realidad de la Iglesia. O sea, la Iglesia no funciona solamente como una institución humana, llamémosle, como una institución social, sino también que tiene toda una dimensión teológica, toda una dimensión religiosa, que solamente se puede percibir evidentemente desde la fe. O sea, solamente aquel que es miembro de la Iglesia, que tiene el don de la fe, puede llegar a percibir esta realidad misteriosa, pero a la vez presente y actuante dentro de la Iglesia. Se puede decir que además de una organización, la Iglesia tiene una misión. Exactamente, sí. Ya lo dijo el Papa Francisco en una de sus primeras homilías allá por marzo del 2013. La Iglesia no es una ONG, o sea, la Iglesia no es el club de aquellos que tenemos una simpatía por la tal o cual idea o por la persona de Jesús, sino que la Iglesia es la comunidad de los creyentes, es decir, de aquellos que han sido bautizados y que por lo tanto son incorporados a la vida de Cristo. Entonces, mirándolo desde ese lugar sobrenatural, es que uno puede tener una visión un poco más justa y acertada de la realidad de la Iglesia. Para decirlo en palabras simples, digamos, la Iglesia continúa la misión y la obra de Jesucristo que nosotros vemos relatada en los Evangelios. Sería en pocas palabras lo que la Iglesia hace y lo que la Iglesia es, porque su acción en el mundo no se limita a lo que puede ser la ayuda social o lo que normalmente es más visible, que como puede ser la realidad de Cáritas, sino que también se extiende y yo diría consiste principalmente en el servicio a los hombres en toda su realidad humana. La realidad de la Iglesia es una realidad divina y humana, es decir, es una realidad creada y puesta por Dios al servicio de los hombres. Y en ese sentido es correcto lo que vos decís, que la misión fundamental de la Iglesia es unir a Dios y los hombres. Entonces, a mí me gusta graficarlo cuando hablo, quizá para explicarle a alguien el tema de la función del sacerdote o la función de la Iglesia, la imagen del puente. O sea, podríamos decir que hay dos orillas, la orilla de Dios y la orilla del hombre, y la Iglesia está llamada, y el sacerdote está llamado a ser el puente que una esas dos orillas. ¿De qué manera? Obviamente con la iniciativa y con la fuerza de Dios. Esto no es algo que uno pueda realizar por medios propios, con las propias fuerzas, digamos. Uno no es Dios, uno simplemente recibe un llamado de Dios y decide ponerse al servicio de Dios, pero sabiendo que en el fondo y en definitiva la obra no es propia, personal, sino que es de Dios. Digo, algún mensaje o algunas palabras que a tu juicio puedan servir para aquel que se encuentre en una situación o sintiendo quizás lo que vos sentías frente a esa imagen de Juan Pablo. Bueno, yo le diría que si se encuentra en esa situación, primero que no tenga miedo, porque el miedo no viene de Dios. Y segundo, que tenga confianza en aquel que nos creó, que nos ama y que cada día nos llama a la vida, porque nuestra vida es un don que Dios nos da cuando nuestros padres nos conciben, pero también es un don que va renovando todos los días. O sea, cada día Dios hace un acto de confianza en cada persona, permitiéndole seguir su vida. Entonces, yo le diría a esa persona que tenga presente esas certezas, sabiendo que Dios está presente y que le renueva la confianza todos los días, y que si realmente experimenta que con algún grado de certeza que es lo que Dios quiere para él o para ella, que no dude en seguir, porque a mí me gusta mucho siempre citar unas palabras que para mí fueron muy importantes también del Papa Benedicto XVI, cuando él en un momento dijo que Dios no quita nada y lo da todo. Y eso es lo que yo puedo testimoniar con mis pocos años de camino, y lo que estoy seguro que podrán testimoniar personas que tienen muchísimos más años en esto que yo, personas que tienen años de consagrados, te van a decir lo mismo. Te van a decir que Dios hace una promesa muy grande, que es una invitación a que vos
salgas de vos mismo y te pongas en camino hacia lo que Él te propone, porque eso es lo que vos te va a llevar a la felicidad. Y, digamos, y en eso yo puedo decir que Dios no defrauda, que más allá de los altibajos que uno pueda tener, cuando uno realmente experimenta esa llamada de Dios y se dispone a seguirlo comprometiendo su libertad, Dios no defrauda, no te deja tirado. Entonces mi mensaje es ese, es un mensaje de ánimo, de que le den para adelante, que obviamente consulten con las personas capacitadas para acompañarlos, como es el caso de un sacerdote o un consagrado, pero que si realmente después de eso llegan a concluir que Dios los está llamando, que no tengan miedo. No tengan miedo porque se van a encontrar en camino con momentos de duda, de oscuridad, pero que Dios nunca va a dejar de estar presente. Seguramente en alguna otra oportunidad podremos conversar de estos temas. ¿Cómo no? ¿Sí? Encantado cuando quieran. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.